está, sí. Hola amigos, acá nos encontramos con una partida de Skyward y estoy jugando con mi hermano Lucas. ¿Lucas qué? Lucas Hammer, en la descripción le voy a dejar el link el canal de YouTube de mi hermano. No manda con tanto lag, no manda con tanto lag como mandaba el otro. Y bueno, ahí empieza, ¿eh? Y bueno, este es un server nuevo que yo tengo en la compu. Y bueno, nada, espero que les guste como juego y bueno. Tampoco soy un pro jugando, pero bueno. A ver, este. Y más en la siguiente temporada, más adelante capaz que estaré subiendo del un jueguito Age of Empire y también el Happy Wheels, por si lo conocen. Bueno, vamos a atacar. A ver. Yo soy Lover, estoy al lado tuyo, Luca. Me tiran, no, no, no. Lo tiro, lo tiro. ¿Te tiró? Lo tiré, lo tiré, lo tiré, lo tiré. No lo puedo tirar, loco. Mi hermano ya perdió. Fíjate si me uno de atrás. Está ahí. Bueno, amigos, nos encontramos en la siguiente partida. Así que, guau. Y nada, espero que les guste y bueno. A ver, estos kits son kits. No puedo, tengo que ser VIP. Este. A ver. No, yo tampoco. Los chunk, a ver. 8. Tengo de 8 chunk y menos se ve. Ah, igual ahí se está viendo ya poquito. Bueno, no importa. Menos chunk, chunk. Con 6 chunk me andaba bien. ¿Eh? Oh, otter. No entiendo, a ver si. Oh, somos 3 locos. Es que este server no se conecta a nadie, bueno. ¿Por qué saliste? Bueno, ahí va, para. Dale, tírate. Buenos amigos, nos encontramos en una partida así que igual. Y nada, espero que les guste. A ver. Hola, Lucas, ¿dónde estás? Me cago porque me tocó en la misma pantalla. 3 luchadores somos. Y este servidor como que no es muy famoso y no entra nadie y bueno, hay poca gente. Y sí, y bueno, y bueno, se va llenando de a poquito el servidor. Hola. Y bueno, nada. Y a ver.
Ahí empezó a ver donde hay un cofre. Sí, en el árbol hay uno, pero acá abajo hay otro. A ver, vamos acá. Toco rompo un bloque, no me deja abrir el cofre. No sé si la... ¿Por qué? ¿Qué te tocó? ¿En serio? Nada. Ah, no. Vamos a encantar el chalequito. Bueno, me cago en lo que lo puedo hacer, pero bueno. Vamos, vamos. Vamos a este. Dale, 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 dale. ¿Te tiraste? ¿Te caíste? ¿Ninguno? ¿En serio? Qué caca. No, a mí sí me tocó. Vamos por el siguiente cofre. Opa, opa. A ver, vamos a agarrar todo, 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 todo y todo. Bueno, vamos, bajamos, 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 bajamos. Vamos a romper todo esto. Uy, ya. A ver, dale, 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 dale. Bien, bueno, vamos a hacer esto, esto. Pantalón encantado. Vamos a encantar el gorrito. Vamos a encantar el gorro. ¿Moriste? Bueno, vamos a encantar este gorro. De 3. Y las botas. Bueno, mi hermano ya perdió porque dice él que en el cofre no le tocó nada. Y dice que por eso lo mataron. Yo no le creo. A ver, vamos a ver si se puede encantar la espadita. Ah, bueno. Ahí está. A ver, vamos con este, con este, con este, con este, con este y ¡pam! ¡Vamos! ¡Para ellos, tío! Odio ver estos acá. ¿Cómo mueren, loco? No hay nadie en esa isla. En esta menos. Me cago en lo que hay, A ver, vamos. Dale, vamos, vamos. A ver, dale, 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 dale. Oh, Dios mío, esto me va a llevar unos par de bloques y hasta la otra isla. Dale, 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 dale. Solamente voy a jugar 3 partidas en este video porque nada. A ver, bien, bien, bien. Venimos bien, hasta que llegue uno y me tire nada más. Y bueno, me cago todo el video. Bien, bien, nos acercamos.
Vamos a ver lo que tiene este en el cofre, a ver si... ¡Apa, apa! Bien. Mira, esto me sirve para encantar. Eso, siguiente cofre. No, no me tocó nada. Vamos a agarrar más madera porque me estoy quedando sin madera y no voy a poder ir a las otras islas. Y bueno, a ver, ahí. A ver, dale, dale. A ver, dale, 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 dale. ¿Perdí todo luego ya? A ver... ¿Cuánto quedamos? 4 luchadores nomás. Nada. A ver, sacamos el hacha. No, el pico lo sacamos, ponemos el hacha y la manzanita. Turut. Vamos por la isla de este. Vamos a poner una docking. Y vamos todo derechito. Murió uno, murió uno. Flame X lo mató a Pablo 1733. ¿Qué pasó? Ah, el hacks. Uf, no llegó más. ¿Qué hacks? ¿Eh? Sí, ese hacks. Bueno, hack. A ver, a ver. Bien, 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 bien. Bien, bien. Que le tocó en ese cofre y nada. Bueno, no nos dejó nada el loco. A ver. Yo voy por ese, yo voy por él. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué, el hackero? Bueno, el hackero. Yo estoy yendo todo por un caminito acá que no lo encuentro mal otro. ¿Y el que queda? A ver. Te- Isla Voz. Así que supuestamente hay un caminito que va para el centro. Y vamos a ver si lo encuentro. No hay nada, eso. Ah, sí, allá lo vi. Sí, y me tiré. Bueno, no importa, chicos. Es que no vi. Buenos amigos, acá nos encontramos la siguiente partida de Skyward. Y esta va a ser la última porque no quiero hacer tan largo el vídeo. Y encima me tengo que ir a la escuela. Bueno. A ver, a ver, a ver.
Un chico puesto los amigos de YouTube. ¿Está bañando? Por uso de hacks. Ah, seguro que es el que vos le pegabas. Somos tres luchadores, como ven, chicos. Miren ese pepinillo verde, un pepinillo verde, me lo voy a comer. ¿Y ese es un pingüino o un lobo? Sí, ya sé. Ahí empezó. Vamos, chicos. Guapísimas. Arre, niño rata. Uy, está. ¿Y el cofre? Mirá, me tocó. ¿En serio? Ay, yo bajé. Dios, estos mapas así de grandes, Dios mío. Bueno. No hay nada, no me tocó cofre. ¿Eh? Mira, tú, allá hay un cofre tuyo, allá afuera. Nada. Ah, sí, mira, acá hay un cofre. Escondido. Estaba escondido. Así que no quería que te use, ¿no? Cofre. A ver qué hay acá abajo. Bueno, no, eso hasta que lo saque. No, este no. Este. A ver. Esmeralda, ¿para qué sirve eso? No sé para qué se usa, chicos. ¿Ustedes saben para qué se usa? Díganme. ¿Por qué la hacéis? A ver, vamos a romper. Necesito madera, Dios mío. Ni hacha tengo. Uy, se me está lagueando un poquitito. Acá también otro cofre. No me vas a pegar vos, que me voy a caer. No, igual ya está. A ver. No, vos no te quiero, vos estamos. Bueno, así. A ver. A ver. Ah, sos estúpido. Espada tenés. Dame una. ¿Está encantada ya? Murió uno. Bien. ¿Cuánto quedamos? Wow. Ya me estoy encantando mis cosas. Y ese te dije, afuera hay un cofre. Afuera, sí. A ver. Este. 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 Bueno, nada, vamos a seguir rompiendo para conseguir. Ahí viene uno, Luca. Ahí. Sí. Igual es un manco. Estoy quieto rompiendo un bloque y... Sí. Fíjate si viene, vos decime. ¿Vas a cerrar? Mira, dejad los tean, dice.
¿Fue? Ah, pensé que fue. No, dame las flechas, dame las flechas. Dámela que yo las uso, se las tiro en la cabeza. Sí, lo tiré. Se estaba subiendo y lo tiré. Y lo maté. Ah, no. Agachate, quédate agachado. Tomá, se la encajé en la cabeza. En la cabeza. En la cabeza. En la cabeza. Tira tan rápido que no puede tirar. Sí, tengo tres. A ver, salí, correte. Hola, amiguito. ¿Qué? ¿Qué cofre? No me agarré nada. No, no. Bien, bien, lo tiré, lo tiré. No, te digo que no vayas porque tiene flecha el guacho. Y te va a tirar. Y es casi full diamante. ¿Qué querés? Está comiendo porque se cansó de comer porque le bajé toda la vida. Bien, bien, tirale, tirale. Vamos adentro, vení, vení, vamos adentro, vení. Vamos adentro, entra. Vamos a esperar adentro. Vamos adentro, vení. Para. Cerrá. Ahí está. Déjame. Voy a hacer algo. Fíjate si viene encima. No, no vayas arriba. ¿Lo tiraste? Seguí tirándolo, seguí tirándolo. ¿Qué tiró fuego? Para que quiero hacer algo, a ver si me sale la trampa acá. ¿Eh? No. No estoy haciendo una trampa, Va, no es una trampa, pero... ¿Cómo se ve? Estoy yendo, estoy yendo. No, igual, y ahí llega. Llega con un salto. Son dos, mirá, ahí está, mirá. Lo mato, 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 este lo mato. No, me mató. No, no importa, chicos. Espero que les haya gustado. Y no sé dónde está el mío. Bueno, ya está Luca, vamos a despedirnos, vení. Ahí está. Bueno amigos, espero que les haya gustado y bueno, guapísimo, chao chao.